Nos sigue narrando el Evangelio de San Lucas, ahora en el capítulo 17, la subida de Jesús a Jerusalén. Y en ese camino hay un pueblo que ni tiene nombre, entre Samaria y Galilea. Un pueblo, como lo llamamos nosotros, un pueblo perdido ahí, en medio de ciudades que pueden ser grandes. Y fuera de estar en un pueblo perdido, estaban esos hombres que estaban perdidos totalmente. Y perdidos totalmente los unía la lepra. Los unía la lepra. Y unidos en la lepra, hablarían de todo. Pero también hablaron de Jesús. Hablaron de Jesús y se pusieron de acuerdo en medio de cada uno de su dolor, en medio de cada uno de su tristeza, en medio de cada uno de su historia. Cada una sería la más trágica. Es que yo tenía mi trabajo y llegó la lepra, y no solamente me echaron de mi trabajo, sino que me echaron de mi casa, me echaron de mi familia, me echaron del pueblo, me echaron y a vagar sin rumbo por ahí, sin entrar a ninguna ciudad. Y cada uno contaría cómo sería el momento cuando se presentó al sacerdote y el sacerdote certificó: lo suyo es lepra. El sacerdote certificaba que la persona tenía lepra y por eso lo expulsaba del pueblo para que no contaminara a los demás, porque era un pecador. Entonces, más que leproso, lo echaban porque era un pecador, y lo hacían en una ceremonia solemne, y lo hacía un sacerdote del pueblo de Israel, leproso, y te largas. ¿Cómo sería ese momento? Diciendo: no, puede que no sea lepra, puede que sea otra enfermedad, no, pues que me infecté no, lepra. Y cada uno contaría su historia, y cada uno contaría su tragedia, y cada uno contaría. Pero de pronto uno o dos dijeron: Jesús puede pasar por acá, es un profeta. Sanó a fulano, sanó a sutano, hizo tal milagro, multiplicó panes y peces allá en Caná, revivió a la hija de Jairo y hizo tal milagro. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Y entonces hay que ponernos de acuerdo. Si Jesús es importante, si Jesús sanó, pues vamos todos a decirle que nos sane. Pero ¿cómo se lo vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Cómo nos dirigimos a Jesús? Porque para ellos era un momento único en la vida, único en la vida. Va a pasar Jesús, va a pasar Jesús, y es lo único que tenemos. Si hizo tal milagro allá, lo hará con nosotros. Entonces Jesús, ¿cómo le decimos? ¿Jesús profeta? ¿Cómo le decimos? ¿Jesús poderoso? ¿Jesús? Y se ponen de acuerdo y le dicen: Jesús maestro. Jesús maestro. ¿Y maestro de qué? De la compasión. Maestro de la compasión.
Qué bueno que nosotros nos dirijamos a Jesús con nuestras lepras que se llaman pecado, dolor, sufrimiento, amargura, miedo, desesperación. Le clamemos a Jesús: tú eres misericordioso, tú eres misericordioso, ten compasión. Tú eres el que todo lo sabe, pero no solamente el que todo lo sabe, eres el que todo lo puede. Llevo tantos años sin trabajo, llevo tantos años sufriendo esto en silencio, llevo tantos años. Jesús es misericordioso, es maestro de misericordia. Y Jesús hace con ellos algo maravilloso. Vayan otra vez al sacerdote, pero entonces no vayan al sacerdote como les pasó antes. Entonces era uno por uno. Ahora vayan todos al sacerdote. ¿Para qué? Para que ahora certifique que están sanos. Jesús no les dijo: los sano, ahora vayan. Jesús les dijo: vayan. Y en el camino se fueron dando cuenta: mire mi llaga. Ah, no, ya no hay llaga. Mire mi hueso que se veía, ya no se ve. Nos sanamos, nos sanamos, nos sanamos, nos sanamos. Es en el camino donde hay la sanación. Jesús hizo milagros inmediatos, pero también hizo, y a Él le gusta mucho, para enseñarnos a nosotros, Él es el maestro, el proceso, el paso a paso, el día a día, donde yo voy reconociendo el poder, el amor, la gracia de Dios. Y esos se fueron allá, donde los sacerdotes de Israel, pero había un samaritano que no reconocía sacerdotes de Israel. Los samaritanos se habían alejado de la ley de Moisés, se habían alejado del culto en Jerusalén, se habían alejado de la grandeza de Yahvé. Los samaritanos se habían pervertido en la fe, los samaritanos eran otra cosa, y a nivel espiritual, con los de Jerusalén, con los judíos, ya no querían nada. Porque nosotros entonces ahora vivimos la religión, la espiritualidad a nuestra manera, y no la de ustedes y los de Jerusalén. Pero es que son, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Es que son unos pecadores, es que son de lo peor. ¿Cómo se van a alejar de la ley de Moisés? ¿Cómo le van a quitar a toda la enseñanza a la Torá? Y eso le quitaban libros, y le quitaron los salmos, y le quitaron de todo, y dijeron: ahora el templo no es Jerusalén, sino aquí el monte Garizim, y era de lo peor. Entonces este hombre no reconocía al sacerdote de Israel, pero fue a Jesús y lo reconoció como sacerdote. Fue a Jesús y lo reconoció como aquel que es Dios. Ya no se postraba en un monte, ya no se postraba ni creía por allá, sino que se postraba ante Dios, se postraba ante Jesús, alabando a Dios a grandes gritos, postrado a los pies de Jesús. Solamente allí está la salvación. Solamente allí está la salvación. Hay personas que se alejan de Dios
Pero el Señor los toca y vuelven. Y nosotros debemos orar por ellos cada vez más. En nuestras familias, ¿cuántos hay que ya desconocen a Dios, que ya reniegan de Dios, que ya se alejan de Dios? A ellos oremos para que puedan vivir este momento, o nosotros, que nosotros podamos vivir este momento. Si yo me he alejado de Dios, si yo he pensado de Dios, si yo he culpado a Dios, si yo he desechado a Dios de mi vida, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Esos hombres no le dijeron al Señor, sánanos, ten compasión, ten compasión. Lo que se le puede clamar al Señor en la mala es eso. Ten compasión, ten compasión. Y si nosotros estamos en la mala, no a renegar, no a maldecir, no a culpar, sino ten compasión, ten compasión. A través de Santa Faustina el Señor nos enseñó a decir, Jesús, yo confío en ti. Ten compasión. Únete a mi dolor, únete a mi pasión, únete a mi miedo, únete a mi enfermedad, únete a mi desespero, únete a mi dolor. Y es la palabra del Señor la que comienza a cambiar. Y es la palabra del Señor la que escucha esos grandes gritos, y es Jesús el que escucha, el otro dando gracias, bendiciendo, alabando. Que toda alabanza, que toda adoración termina como lo hizo este hombre, postrado en silencio, postrado en silencio. ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros? Solamente ese extranjero, solamente aquel que no creía, solamente aquel que decimos que es lo peor, ha venido a dar gloria a Dios. Y Jesús no dice, al menos estés agradecido. No, ha venido a dar gloria a Dios, a dar gloria a Dios. Este que no cree en nada, como Naamán en la primera lectura, el jefe en ese momento megapoderoso general del poderoso ejército de Siria, eso fue lo mejor en su momento. Y dice, no me postraré ante otro Dios, sino el Dios de Israel. Por eso en todo momento, San Pablo nos dice hoy, como se lo dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Qué estás viviendo? Acuérdate de Jesucristo. Un gozo, una alegría, acuérdate de Jesucristo. Un dolor, una tristeza, acuérdate de Jesucristo. Una esperanza, acuérdate de Jesucristo. Un miedo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Qué hermoso es eso, acordarse de Jesucristo. Y San Pablo lo dice, yo que llevo cadenas en su nombre, te lo digo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Que nosotros en nuestro corazón, en nuestra angustia, en lo que vivamos, nos acordemos de Jesucristo, que es compasivo, y le clamemos eso. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Nos hemos acostumbrado a que nuestra oración es una queja y una culpa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que me hicieron, miren lo que me hicieron, miren. Y eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. En nuestro dolor,
en nuestro sufrimiento, acuérdate de Jesucristo que es compasivo. En nuestra alegría, en nuestro gozo, acuérdate de Jesucristo que es compasivo. Qué hermoso es acordarse de Jesucristo y reconocer en Él la salud, la paz, el perdón y toda su misericordia. Amén.